Amén. Yo le pedí a Berito y a Felipe también que se quedaran acá. No se sienten, quédense en pie nomás. Quiero hacer una pregunta. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar qué sería de usted si Cristo no lo hubiese encontrado? ¿Se ha puesto a pensar usted cómo estaría su vida o qué sería de su vida si no hubiese aparecido el Señor en el camino? A veces vivimos la vida con tanta arrogancia, con tanta simpleza también, y nos cuesta detenernos a pensar qué hubiese sido de nosotros si el Señor no nos hubiese perdonado, no nos hubiese encontrado, no nos hubiese rescatado. El mensaje de hoy lleva por título La misericordia de Dios, un puente de amor. Y si usted se ha dado cuenta, el culto entero ha girado en torno a eso, a la misericordia. Pero este cántico no habla de otra cosa que de eso. La misericordia que el Señor tuvo en Cristo para con nosotros. Aleluya. Gloria a Cristo. Santo. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy? ¿Dónde estaríamos si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaríamos? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por su gracia y por su amor, si no fuera por su gracia y por su amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Aleluya. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Santo. Si no fuera por su gracia, por su amor. Mientras lo cantas, vaya imaginándose eso. O vaya recordando eso. ¿Dónde estaba? ¿Cómo estaba? ¿Y quién era usted cuando Cristo apareció en su camino? ¿Quién era yo? ¿Dónde estaba? ¿Cómo estaba? ¿En qué circunstancia? ¿En qué situación estaba cuando Cristo llegó? ¿Dónde estaríamos si no me hubieras perdonado? Sabe que estaríamos muertos en delitos y en pecados. Vacío en mi corazón, estaríamos tan vacíos como cuando Dios ordenó la creación. No tendríamos rumbo. Si no fuera Pero si no fuera por la misericordia, por la misericordia, la gracia y el amor de Cristo, si no fuera por su aleluya, gracia, por su amor, estaríamos tendidos en el camino sin esperanza alguna. sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo. ¿Puede dimensionar ese amor? ¿Puede dimensionar ese amor? ¿Alguien puede dimensionar ese amor? ¿Alguien puede dimensionar en este minuto que si no hubiese sido por esa actitud de amor de Cristo, no tendríamos ninguna esperanza? Gloria a Cristo. Si no fuera por su gracia y por su amor, Aleluya. si no fuera por Su gracia y por su amor. En gratitud puede darle un aplauso a Cristo. Un aplauso a Dios en gratitud. Porque por su misericordia se ha tendido un puente de amor entre nosotros y Dios. Aleluya. ¿Le gustó el título del mensaje? La misericordia de Dios, un puente
de amor. Quiero que me acompañen en la lectura de la palabra, por favor, para este domingo. Gracias, Berito. Gracias, Felipe. Gracias, Bastián. Aleluya. Los niños se van con Sofita a la sala de clases. Amén. Gloria a Dios. Gracias por Sofía Peña, por ese espíritu que tiene de trabajar y de trabajar con los niños. Gloria a Dios. Eso es muy bonito, ¿eh? Eso es muy lindo. Aleluya. Amén. Le invito entonces a buscar en su Biblia libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Me alegro mucho ver a mi hermana Sandra Alarcón hoy domingo, después de haber cruzado un largo y difícil desierto, hermana Sandra, pero en victoria, amén. ¿Y en victoria por qué? Por la misericordia de Dios. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Bendito el Señor. Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Ahí vamos a tomar la palabra. Dice así, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo leemos de nuevo? Amén. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Tomen asiento, Dios les bendiga, gloria al Señor. Me alegro mucho de ver a mi hermano Héctor Gárate, gloria a Cristo, un domingo de nuevo en la casa, y así de a poco se irán reintegrando los hermanos. El domingo pasado dijo mi hermano Enrique, se nos va a hacer chica la iglesia. Yo lo creo también, yo también lo creo así. Sobre todo cuando la misericordia de Dios está actuando en forma tan tremenda. Amén. Gloria a Dios. Hermanos amados, yo me hice la siguiente pregunta. A veces los hermanos, dije, creerán que cuando llegan los devocionales que ustedes envían al WhatsApp del ministerio o me lo envían personalmente a mí, me hice pensar, los hermanos creerán que yo no los escucho y que inmediatamente los subo al WhatsApp del ministerio y bueno, y no, hermano. No, fíjese que yo aprendí algo. Si Samuel llegó a ser fiel profeta de Jehová y que todo Israel desde Dan hasta Berseba así lo testificaron, fue porque no dejó caer a tierra ninguna de las palabras del Señor. Y yo todo lo que sea palabra de Dios lo tomo, lo escucho, lo degusto, y si me bendice, lo digo. El lunes, mi hermana Anita María hizo un devocional respecto a cuando Pedro dijo, ¿y dónde podré irse solo tú tienes palabras de vida? ¿Fue así, Anita María? ¿Ve? Si tengo memoria todavía. El día miércoles, mi hermano Enrique Valdebenito habló acerca de apartados, porque mañana hará Dios maravillas entre vosotros. ¿Fue así, hermano Enrique? Y el viernes, hermano querido, nuestra hermana Sarita Iturriaga tomó el capítulo 136 del libro de los Salmos. Y sabe, me impactó que 26 veces, o sea, los 26 versículos que tiene el capítulo, fue esta la expresión, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Y sabe, hermano, que me impactó tanto. No digo que el del lunes no me haya impactado, ni el del miércoles tampoco. Pero me cautivó eso de la misericordia. Y le dije a Eva, ¿sabe, Evita? Algo me pasó con esta palabra. Y creo que debo profundizar en ella, creo que debo encerrarme a estudiar esta palabra, porque aquí Dios tiene algo que decirle a la iglesia hoy domingo. Y hermano, y siempre busco un título para la palabra, y encontré la misericordia de Dios, un puente de amor. Ahora, ¿por qué es un puente de amor? Porque ¿sabía usted, hermano, que antes que la gracia y que el amor es la misericordia? Antes que la gracia y que el amor
es la misericordia. Y en esta palabra vamos a ir desglosando esto. La palabra misericordia, hermanos, se encuentra en la Biblia más o menos 250 veces. Ahora, si aparece más o menos 250 veces, es porque tiene algo importante que decirnos. Es como si habláramos del amor. Es como si habláramos de la bondad, de la gracia, de la salvación, de la vida eterna. Que son las palabras que están más veces en la Biblia. Pero la palabra misericordia aparece unas 250 veces. Es uno de los atributos más grandes del amor de Dios. ¿Lo sabía usted? La misericordia es uno de los atributos más grandes del amor de Dios. Ahora, si el amor de Dios no tiene límites, ¿se acuerdan el cántico aquel? Tan alto, tan bajo, tan ancho, que no puedo salirme de él. Pues la misericordia tiene las mismas dimensiones. Las mismas dimensiones. Pues es la característica más grande del amor de Dios. Es la manifestación más profunda del Creador hacia la humanidad. ¿Me entendió lo que quise decir? La misericordia de Dios es la manifestación más profunda del corazón de Dios hacia el pecador, hacia el ser humano, hacia el perdido, hacia el que estaba esclavo, al que estaba muerto, hermano querido. Antes que la gracia, el amor y la fidelidad en la misericordia, es el acto de compasión. ¿Sabía eso usted? La misericordia es el acto de compasión, de lástima y un puente de amor de Dios al ser humano. La misericordia es la mirada empática. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra empatía? Amén. La misericordia es la mirada empática de Dios hacia el hombre, compadeciéndose de su estado de condenación por el pecado. A ver si me acompaña en Efesios capítulo 2. A mí me gusta bastante documentar la palabra. Versículos 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Pero ¿dónde parte todo, hermano? En la misericordia. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Aleluya. ¿A alguien le alegra esto? Amén. ¿A alguien le alegra esto? Amén. Que la misericordia de Dios, hermano, se transformó en el puente para que el pecador pudiera venir a Dios a través de Jesucristo. La palabra está compuesta de tres cosas. Misere, que significa desdichado o miserable. Cordi, que significa corazón. Y el sufijo ia son los componentes de esta palabra que expresa, escucha esto, el sentir en el corazón de Dios de la necesidad y del dolor del ser humano. ¿Puede entender esto? Dios se duele con nuestro dolor. Dios se duele con nuestro dolor. A veces creemos que estamos sufriendo solos. A veces creemos que estamos llorando solos. A veces creemos que nadie se compadece de nosotros. Puede ser que humanamente no haya personas que estén compadeciéndose de lo que usted está pasando. Pero quiero decirle que sí, Dios se compadece del dolor, de la necesidad y de la situación que usted esté pasando en este minuto. Porque la misericordia de Dios es eso, la compasión que Dios siente por el dolor de la otra persona, en este caso del ser humano. Gloria a Cristo. Mire, a ver si vamos al Salmo 103. En los versículos 8 al 18 nos queda tan claro, hermano. Salmo 103, versículos 8 al 18. Yo no soy de leer muchos versículos, pero en este caso los voy a leer completos.
Mire que dice, misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Bendito Cristo. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo, se acuerda que somos polvo. Aleluya. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad de los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Hermano, qué tremendo. ¿Sabe qué tremendo es cuando leemos la palabra, escuchamos la palabra, pero Dios usa su Santo Espíritu para que esa palabra nos ministre, para que esa palabra nos dice algo? A ver, ¿cuántos papás hay acá? Levanten la mano los que son papás. No, dije los que son papás. Los que son papás. ¿Usted ama a sus hijos? ¿Usted ama a sus hijos? Mire, dice que como el Padre se compadece de los hijos, como el Padre se compadece de los hijos, o sea, como usted y yo nos compadecemos de nuestros hijos, dice que así se compadece el Señor de los que le temen. Pero sería inigualable mi sentimiento de compasión con el sentimiento de compasión de Cristo. Son muy distintos porque el ser humano por naturaleza no sabe tener misericordia. ¿Usted se acuerda cuando pecó David? Cuando censó al pueblo y vino Gad el profeta y le dice, escoge de estas tres cosas, ¿qué castigo prefieres? Y uno de ellos era caer en manos de Dios. ¿Y qué prefirió David? ¿Y por qué? ¡Aleluya! Dijo, prefiero caer en las manos de Dios porque Él sabe tener misericordia. Santo, prefiero caer en las manos de Dios porque Él sabe tener misericordia. Porque nosotros los seres humanos pareciera que fuimos hechos para condenar, para lapidar, para sepultar a otro, para disfrutar del dolor del otro. Sin embargo, Dios dice que no, Él se goza en tener misericordia. Bendito Cristo. La misericordia actúa como un atenuante, hermano, al castigo que la humanidad merecía o merece por sus desobediencias. Cuando digo un atenuante, ¿de qué estoy hablando? Es como que alguien cae, pero hay un colchón que permite que el golpe no sea tan duro. Y mi hermana Eliana tomó precisamente la cita que yo tengo acá para esto. En el libro de Lamentaciones. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Pues la humanidad debiera estar perdida. Pues la humanidad debiera estar todavía condenada por su pecado, por su desobediencia, por no creer en el Hijo de Dios. Pero la palabra dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron su misericordia. O sea, no se agotan, no se debilitan, no flaquean. La misericordia de Dios permanece intacta. Y es más todavía, dice que se renueva cada mañana. Se renueva cada mañana. Sí, amén, gracias a Dios. Por eso nosotros debiéramos tener en nuestro corazón ese sentimiento de gratitud, como dice el Salmo 103.
Bendice, alma mía, al Señor. Y no olviden ninguno de sus beneficios, sino que tengamos claras sus bondades y sus misericordias. Gloria al Señor. Hermanos amados, la misericordia de Dios es eterna. ¿Cuántos creen esto? La misericordia de Dios es eterna, pues es un pacto eterno. ¿Sabe usted que Dios hizo un pacto eterno? Primero con Abraham, lo renovó en Noé, y así después en su pueblo Dios fue renovando su pacto. Y el pacto de Dios fue que nunca faltaría su misericordia, que nunca faltaría su misericordia. Y aun cuando la raza humana, aun cuando el ser humano se ha enaltecido, ha entrado en soberbia, en vanidad y altivez de espíritu, la misericordia de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Por eso le digo, me impactó el salmo que tomó mi hermana Sarita Iturriaga. Tiene 26 versículos y en los 26 versículos dice lo mismo, porque para siempre es su misericordia. ¿Alguien puede recitarlo? ¿Alguien puede decirlo? Porque para siempre es su misericordia. Dígalo de nuevo. Porque para siempre es su misericordia. Sí, amén. Porque para siempre es su misericordia. Amén. Bendito Cristo. El Salmo 103 en el versículo 17. Salmo 103 verso 17 nos confirma que esta misericordia de Dios es eterna. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén. O sea, no tiene límites. No tiene fin. Tiene principios, pero no tiene fin. La misericordia de Dios es para siempre. Eterna. Es eterna. Gloria a Cristo. Diga conmigo, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios Es eterna. es eterna. Para conmigo. Para conmigo. Eso, gloria a Cristo. Bendito el Señor. El Salmo 106 en el versículo 1. Aleluya. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Santo Dios. Y ya le dije, el Salmo 136. ¿Cuántos versículos tiene? 26. Y todos terminan con esa expresión. Porque para siempre es su misericordia. Hermanos, qué impactante es esto. Qué impactante es esto. Saber que los compromisos humanos, los votos humanos, todo lo que nosotros los hombres y las mujeres hacemos aquí en la tierra, terminan o los terminamos cuando queremos. Los deshacemos cuando queremos. Cuánta desilusión hoy día hay en personas, porque con tanta expectativa llegaron al matrimonio, por ejemplo, o criaron los hijos, o formaron un hogar, y luego se dan cuenta que ese pacto de amor que hicieron, que ese voto de amor o de respeto se diluye, se rompe o se quiebra, como cuando cae un jarrón desde un mueble. Pero sin embargo la misericordia del Señor es eterna. Es eterna. Y por eso dice la palabra que 7 veces caerá el justo y será levantado. Y será levantado. Y dice la Biblia que no quedará postrado para siempre. Porque ¿quién lo levantará? ¿Y por qué lo levantará? Por su misericordia. Por su misericordia. Pecaremos, nos caeremos, nos equivocaremos, nos deslizaremos. Pero la misericordia de Dios siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Una de las mejores maneras de graficar esto es cuando el hijo menor se fue de la casa y se transformó en un pródigo. ¿Acaso el papá perdió el amor por el hijo? A pesar de todo el dolor que le causó,
A pesar de todo el daño y las heridas emocionales que le causó, dice que el padre salía todas las tardes al camino a ver si es que venía su hijo. O sea, ¿fue movido a qué? Dice que cuando el hijo venía, cuando lo vio venir, el papá fue movido a... Dice que fue movido a misericordia. Y al ser movido a misericordia, dice que corrió hacia el hijo, Lo abrazó, lo besó. Y dio gracias a Dios porque su hijo, al que él pensaba que podía haber estado muerto, estaba vivo. Aleluya. Hasta ese extremo. Por eso dice la palabra que como el padre se compadece del hijo. Gloria a Cristo. Dice, levantándose vino a su padre. Y como aún estuviese lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Se da cuenta? Y el papá seguramente ya era una persona de edad, una persona mayor. Pero no le importó eso, porque fue movido a misericordia. Se puede envejecer una persona, pero la misericordia no se envejece. Pueden pasar los años por alguien, pero la misericordia permanece intacta. Intacta. Y yo estoy tratando de entender por qué Dios quiso esta palabra hoy día a la iglesia. Porque escúcheme, no hay nadie tan bueno que no necesite la misericordia de Dios. Pero tampoco hay alguien tan malo que no la pueda alcanzar. No, porque la misericordia de Dios es el puente de amor para el ser humano. La misericordia de Dios no tiene límites. No tiene límites. Mire que dice el Salmo 108. El Salmo 108 en el verso 4. Vea qué dice. Porque más grande que los cielos. Dígalo usted. Porque más grande que los cielos. Dígalo de nuevo. Porque más grande que los cielos es tu misericordia. Santo, denle un aplauso al Señor. Porque más grande que los cielos es tu misericordia. Amén. ¿Quedaríamos fuera de ella? ¿Podríamos decir yo no entro en esto? ¿Podríamos decir no, yo no tengo cabida porque soy muy malo, porque mis pensamientos son oscuros o son negros, no tengo entrada en esta misericordia? No, dice la Biblia, porque son más grandes que los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo espero que esta palabra esté provocando algo en alguien. De los que están aquí en la sala y de los que están siguiendo la transmisión. Yo espero que esta palabra, el solo hecho de oír esta palabra, misericordia, algún corazón sienta de que Dios está preocupado por él. Alguna persona se dé cuenta de que Dios sí le importa lo que le está pasando. ¿Usted sabía que a Dios le importa lo que usted está sufriendo en este minuto? ¿Usted sabía que a Dios le importa lo que a usted le está pasando ahora en este minuto? ¿Y sabe por qué le importa? Porque su misericordia le hace sentir en su corazón compasión, lástima, empatía por el dolor que usted lleva por dentro. Qué bien hizo en estar en la casa del Señor. Qué bien hizo estar aquí. Aleluya, qué bien hizo en venir hoy día. Pues el texto que yo comencé decía, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar no castigo, no sentencia, sino misericordia. Misericordia para el oportuno socorro. Puede ser que hoy haya alguien desesperado, que ya no da más, que a lo mejor sus fuerzas ya se están agotando como la vela cuando comienza ya a dar su última llama. Pero el Señor dice, déjame avivarte con mi misericordia. Déjame fortalecerte con mi misericordia. Déjame decirte que mi misericordia hoy te va a fortalecer y te va a dar nuevas esperanzas. Nosotros somos esto.
el fruto de su misericordia. Aquí ninguno estamos porque merezcamos algo. Estamos aquí porque un día nos miró el Señor. Y como decía la canción de delante, quizás estábamos como un pájaro herido que se muere en el suelo, pero su misericordia nos levantó. A lo mejor desesperados corríamos como un ciervo que busca agua donde beber, y Él nos tomó, nos dio de su agua de vida. Bendito el Señor. ¿Sabía usted que la misericordia de Dios nos prolonga la vida? ¿Sí? La misericordia de Dios nos prolonga la vida. Mire, acompáñenme por favor en Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice ahí la palabra? Léala. ¿Qué dice? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos antes de conocer a Cristo? Voy a preguntar de nuevo. ¿Cómo estábamos antes que Cristo nos encontrara? ¿Muertos en qué? La Biblia dice que la paga del pecado, más la dádiva de Dios en Cristo Jesús es, o sea, nos prolonga la vida de tal manera que habiendo estado muertos en delitos y en pecados, hoy tenemos vida eterna. ¡Aleluya! Vida eterna por su misericordia. Por su misericordia. Aleluya. En el libro de Isaías, en el capítulo 38, está la historia de un rey. ¿Se acuerdan o no? El rey Ezequías. Y el rey Ezequías enfermó y enfermó de muerte. Yo me acuerdo, hermano, cuando, no sé si fue Felipe o Alex, que se acercó a la camilla donde yo estaba en la clínica y me dijo, dice la mamá que tal vez te vas a morir. Tengo entendido que cuando Eva iba conmigo para Santiago, su preocupación era qué traje le vamos a poner a Luis. Los dos están en la tintorería. Es que no era simple. Es que no era simple el tema. Yo le dije a José, gracias campeón por estar aquí. Me dijo, no, usted es el campeón porque usted va a salir de esta. Hermano querido, Dios nos prolonga la vida. Yo cuando vi esa especie de hilo dorado que bajaba de arriba y llegaba a la punta de mi pie, y la voz del Espíritu me dice, yo hago así y lo corto. Y ese hilo dorado, Nicole, dijo Dios, eso es la vida. Yo hago así y lo corto. Pero sin embargo no lo cortó. No lo cortó. ¿Por qué no lo cortó? Por su misericordia. Por su misericordia no lo cortó. Dice el rey Ezequías, recibió al profeta. Y el profeta le dijo, vas a morir. Y fue tan enfático, le dice, esto mandó decir Dios. En aquellos días cayó Ezequías enfermo para morir. Y vino a él Isaías, profeta, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque tú morirás. Y se lo respalda, y no vivirás. Le podría haber dicho simplemente, vas a morir nomás. No, le dice, morirás y no vivirás. Gloria a Dios. Y se fue el profeta. Trajo la palabra y se fue. ¿Qué hizo Ezequías? Dice que Ezequías se volvió hacia la pared. Pero no solo oró. Lloró. Oró y lloró. Gimió delante de Dios, vuelta a la pared. ¿Por qué lo hizo vuelta a la pared? Pues estaba en su lecho de muerte. Hermano, estaba en su lecho de muerte. Y en su lecho de muerte, él se volvió a la pared y oró. Y Dios manda a buscar al profeta y le dice, ve de nuevo. Ve de nuevo donde Ezequías. Como mandó una palabra a Tito cuando 3 o 2 infartos. 3 infartos. Y ahí está.
Y le dice Dios al profeta: ve de nuevo donde Ezequías y dile esto. Dile: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. ¿Usted se conmueve cuando ve llorar a un hijo? Si usted ve llorar a su hijo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a usted si ve llorar a un hijo? ¿Se conmueve? ¿Es movido a compasión? Bueno, Dios vio llorar al rey Ezequías. Si había sido un hombre que había caminado en justicia, había caminado bien delante de Dios. Dice: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y esto manda a decir Dios. Dice que te añade 15 años más de vida. Te añade 15 años más de vida. ¿Se nos prolonga o no la vida? La misericordia de Dios. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí en la sala pensaron que se morían? O que se le moría el marido, se le moría un hijo, se le moría la señora. Pero Dios dijo: no, mi misericordia le prolongará la vida. Santo, mi misericordia le prolongará la vida. Es importante la misericordia. Es importante saber de la misericordia. Es importante que la iglesia sepa lo que es la misericordia. Y estoy hablando de la misericordia de Dios. Esa que no tiene límites. Esa que es para siempre. La misericordia de Dios estimula al ser humano hacia el arrepentimiento. Es la misericordia de Dios la que hace que una persona sienta necesidad de Dios. En el libro del profeta Ezequiel, aquí en el capítulo 18, hay una palabra que nos respalda eso. En el versículo 21, escucha esto: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Gloria a Dios. Aún el impío. ¿Usted sabe quién es un impío? El que se revela con todo contra Dios. Pero dice que aún el impío, si se arrepintiere, aún el impío, si sintiera la necesidad de ser perdonado, dice que Dios lo perdona. Que Dios lo perdona. Gloria a Dios. Por eso le dije, nosotros los seres humanos condenamos a la primera. Condenamos de una. Pero Dios no. Dios no, hermano. Gloria a Cristo. A ver si vamos al libro de Miqueas, en el capítulo 7, versículos 18 y 19. Estos versículos a mí me han impactado siempre, hermano. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué no retiene su enojo? Dice que se deleita en misericordia. Gloria a Dios. Santo. Por eso no retiene Dios su enojo contra el pecador o contra el que peca. Porque se goza, se deleita en tener misericordia. Así como hay personas que se deleitan en ver sufrir a otro. Personas que se deleitan en causarle daño a otros. Personas que se deleitan causando mal. Al revés, dice que Dios se deleita en tener misericordia. Amén. En tener misericordia. Aleluya. Él volverá a tener misericordia. O sea, una y otra vez. Una y otra vez. Él volverá a tener misericordia. ¿De quién? De nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Santo. O sea, la misericordia de Dios permite que el pecado suyo y
Padre mío, sean olvidados. Sean olvidados. ¡Wow! Que nos falta tener misericordia. Que nos falta tener misericordia para aprender a perdonar y aprender a aceptar a la otra persona tal como es. Tal como es. Porque por misericordia Dios nos ha aceptado a nosotros tal como somos. Tal como somos. Joel capítulo 2 versículo 13. Aquí me cuesta un poquito porque estos son libros bien cortitos y a veces me olvido dónde está uno y dónde está el otro. Joel 2, 13. Mire qué tremendo. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios no se deleita en castigarnos. Ese es el gran error que nosotros hemos cometido en creer. Y a veces cuando alguien está en alguna desgracia o pasando por algo, lo primero que dice la gente, debe haber pecado y Dios lo está castigando. Hermano, no. Hermano, no. Dios tiene procesos con nosotros. Y cada proceso por el cual usted y yo pasemos, no es porque Dios nos esté castigando, es porque Dios nos está formando. Gracias, hijo, gracias. Es porque Dios nos está formando y nos está enseñando que su misericordia va más allá de lo que nosotros hagamos. Santo el Señor. Ya me queda poco, hermanos. No de vida, sino de mensaje. Para hacerlo un poquito más. La misericordia de Dios es la que perdona el pecado. Nosotros no somos perdonados porque merezcamos ser perdonados. Somos perdonados por su misericordia. Vuelvo al ejemplo de delante. Para una mamá o para un papá, cuando el hijo se equivoca, ¿qué siente? Dolor. ¿Y qué trataría usted de hacer? Todo lo posible por volverlo a poner en pie. ¿Qué cree usted que hace Dios cuando nosotros nos resbalamos o nos caemos? ¿Qué cree usted que hace Dios? ¿Aplaude nuestra caída? Él sufre. Él sufre. Y lo primero que hace es buscar la manera de levantarnos y volvernos a poner en pie. Volvernos a poner en pie. Gloria a Cristo. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 tengo una cita. ¿Me habré equivocado? No, era primera de Pedro, hermano, 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. ¿Por qué cree usted que Dios nos perdona cuando hemos caído? ¿Por qué cree usted que Dios se la juega por el cual al quien ama y ha caído? ¿Por qué? Porque el enemigo está esperando ver a su creación hecho pedazos. Pero sin embargo, ¿cuál es el plan que Dios tuvo desde que Adán y Eva cayeron en el huerto de Edén? La salvación. La salvación. Entonces la misericordia es como un puente
para la salvación. Por eso dice que para obtener el fin de vuestra fe. Ahora, ¿por qué yo recibo la misericordia de Dios? Por el amor de Dios. Pero ¿cómo he sabido de Dios? Por fe. Por la fe. Y la fe vino a mí ¿por dónde? Por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Gloria al Señor. Entonces, esa fe sembró en mí ya una vida prolongada, que es la vida eterna. Entonces, cuando Dios nos perdona por eso, para que nosotros podamos darnos cuenta que el fin de nuestro llamamiento, el fin de habernos escogido, es para vida eterna, para salvación. Gloria a Dios. Pues la misericordia de Dios es el puente de salvación. ¿Ha leído alguna vez usted el capítulo 10 del libro de los Hechos? Mire, ahí está la historia de un hombre llamado Cornelio. Busquémoslo. Hechos capítulo 10. Ya voy a concluir, hermano. Ya queda poco del mensaje. Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada al italiano, un capitán que estaba al frente de 100 soldados. Escuchen cómo era: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Cómo era este hombre? Podríamos decir, era un hombre bueno. Era un hombre bueno. Pero ¿usted cree que por esas características que Cornelio tenía, él era salvo? No, él no era salvo. Él no era salvo. Pues, pero sí Dios lo tenía en la mira. Porque dice que sus limosnas habían llegado a la presencia de Dios. O sea, sus buenos actos, su generosidad, su amor por Dios y sus oraciones habían llegado delante de Dios. Pero no era salvo. No era salvo. ¿Por qué no era salvo? Porque la salvación no es por obras. No, la salvación no es por obra. Una persona puede ser generosa, muy buena, puede tener mucho cuidado de uno o del otro, pero la salvación no es por obras, es por gracia. Y la gracia se mueve a través de la misericordia de Dios. Amén. Ahora miren lo que hizo Dios. ¿Tomó a quién? A Pedro, a la hora que dormía una siesta. A la hora que dormía la siesta, dice que Dios le mostró una visión. Y esa visión tenía relación con Cornelio. Y lo mandó a la casa de Cornelio. Porque a Cornelio le faltaba algo. Le faltaba algo. Le faltaba que la misericordia de Dios lo llevara a Cristo. Y ahí estaba la salvación de su alma. Gloria a Dios. Entonces la misericordia es puente de salvación. Y cuando llegó Pedro donde Cornelio, ¿qué es lo que hizo? Él y toda su familia se bautizaron, recibieron a Cristo y la salvación llegó a su casa. Santo Dios. ¿Se da cuenta? La misericordia es un puente de salvación. Lo mismo pasó con la mujer vendedora de púrpura. La primera mujer que se convierte en los mensajes de los apóstoles, Lidia. Dice que Lidia tomaba de su ganancia y aportaba para que los apóstoles siguieran predicando. Pero un día ella abrió su corazón y recibió a Cristo porque le faltaba eso. Amén. Es cierto, era generosa, dadivosa, hacía muchas cosas, pero le faltaba a Cristo. Le faltaba a Cristo. Y la misericordia de Dios se movió a través de los apóstoles para que Lidia pudiera encontrar la salvación de su alma. De los que estamos aquí sentados en esta sala, no creo que todos hayamos sido unos canallas. No creo. Yo creo que la mayoría eran buenas personas, de buen corazón. Se preocupaban a lo mejor de los vecinos, de las vecinas. Si había una necesidad, usted iba y la suplía. Pero un día Cristo, o Dios por misericordia, entendió que a usted le faltaba algo y que a mí también me faltaba algo. Me faltaba Cristo. Y la misericordia de Dios se movió para que alguien, no sé quién o cómo, nos hablara de Cristo.
Y cuando nos hablaron de Cristo, nuestro corazón se abrió. Y a partir de ese día, la salvación llegó a nuestras vidas. La salvación llegó a nuestras vidas por misericordia. Tito, en el capítulo 3, versículo 5, Tito era un compañero de Timoteo, que también a quien Pablo colocó como obispo de una iglesia. En el capítulo 3, el verso 5 dice: nos salvó no por obras de justicia. Amén. Perdón, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, se da cuenta que somos salvos usando Dios un puente llamado misericordia. Gloria al Señor. Y para concluir, ¿se acuerdan cuando Cristo sale de Jericó y le sigue una tremenda multitud? Y en las afueras hay un ciego llamado Bartimeo. Un hombre ciego, que no nació ciego, quedó ciego. Y dice que cuando supo que era Jesús, comenzó a clamar a gran voz. ¿Y cuál era su grito? ¡Jesús! ¡Aleluya! ¡Ten misericordia de mí! Esto gritaba Bartimeo. ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! Alguien en la sala hoy, a esta hora, en este domingo 13 de marzo, alguien podría gritar igual: ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! Alguien necesita de esa misericordia. Alguien necesita hoy de esa misericordia. Y entonces, ¿por qué no la reclama? Póngase en pie, por favor. Y así como Bartimeo, que quería recobrar la vista, yo no sé qué necesita recobrar usted. Tal vez necesite recobrar la esperanza. A lo mejor necesite recobrar la alegría de vivir, la esperanza de vivir. A lo mejor usted dice: yo quiero recobrar esas ganas de partir, aunque sea de cero, pero volver a empezar. ¿Y por qué no le dice Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Ten misericordia de mí. Levante sus manos ahí donde están. Dígale: Jesús, hijo de David, ¿podrías tener misericordia de mí hoy? Dígale: porque necesito más que el agua y que el aire y que el pan. Necesito tu misericordia. Pues la misericordia de Dios no está condicionada a como nosotros seamos. No, está sujeta a dos anclas que no caen nunca: su amor y su gracia. Gracias, Dios. ¡Aleluya! Gracias, Dios. La misericordia de Dios no está condicionada a como usted sea o como yo sea. No, la misericordia de Dios está sujeta en dos anclas terribles: su amor y su gracia. Su amor y su gracia. ¿A alguien le alegra esto? Amén. ¿A alguien le alegra esto? Amén. ¿Usted necesita la misericordia de Dios? Amén. Sí, yo la necesito en este minuto. Porque sin su misericordia me muero. Sin su misericordia.